Tecnológico y la Fundación Herdes les dan la más cordial bienvenida a la presentación de la colección Tonacayotl, nuestro sustento. Nos acompañan para esta celebración en el Presidium las siguientes personalidades. Está con nosotros la maestra Edelmira Linares Mazarí. Nos acompaña también Azucena Suárez de Miguel, el doctor Martín González de la Vara y el doctor Robert Bay Butler. Asimismo, la doctora Julia Tagüeña Parga, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, pues voy a ser breve, pero sí voy a ser muy enfática en darles un agradecimiento y una bienvenida muy calurosa, porque pocas veces tenemos un tema tan delicioso a discutir en este foro. La verdad es que es un placer que hayan traído su colección para que la podamos compartir con todos nosotros, particularmente su último libro sobre el cacao. Estuve una vez en una conferencia sobre el cacao y ahí decían que la palabra chocolate es la palabra náhuatl más exitosa en la historia de nuestro lenguaje, porque chocolate está en todos los idiomas, aún en chino se dice chocolate, y creo que la razón es porque es tan rico y sabe tan bien. Y parece ser, me imagino que Robert podrá decir algo sobre eso, tiene algo adictivo, ¿no? Terminas realmente, si no lo es algo adictivo que ya que adquieres ese placer, lo continúas. Entonces, realmente el cacao sí es un gran regalo de México para el mundo. También espero que en esta presentación nos aclaren el nombre Tonacayotl, que nos ha generado un poco de problema. Cada vez que hablamos de la colección se nos traba un poco la lengua. Creo que tona tiene que ver con el espíritu, no con el alma de algo, pero bueno, ya nos dirán qué quiere decir. Vamos a llamarlo tona porque así no hay ningún problema. De cariño lo podemos llamar tona, ¿no? Y bueno, pues un enorme gusto estar con todos ustedes, un maravilloso trabajo el que hacen ustedes en la Fundación Herdes, Azucena, verdaderamente un privilegio tenerte aquí. El Colegio de Michoacán, el Colmich, tan lindo lugar, he estado con ustedes ahí, realmente aprecio muchísimo el trabajo que hacen en esa zona tan importante de nuestro país. Bueno, qué decir del Jardín Botánico de la UNAM, un privilegio que tengamos algo tan bonito. Y con Robert estábamos ahora recordando hace unos… Bueno, no voy a decir cuánto, porque sí, desde luego el siglo pasado se van a dar cuenta de que hace muchos años que nos conocimos. Algo que tuvimos en común es que nos invitó el doctor Sarucán, ¿te acuerdas?, a compartir la posibilidad de crear el Museo Universum. Repartieron entre diferentes investigadores temas, por supuesto, alimentación le tocó a Robert, a mí me tocó energía, y bueno, fue francamente divertido y un trabajo maravilloso que hicimos juntos en el pasado, y ahora que nos encontramos nos dijimos los dos, seguimos en lo mismo. Entonces, pues bienvenidos todos, muy contentos de que compartan con nosotros este momento, y sin más, pues yo les cedo la palabra, pues creo que a Azucena, ¿no? ¿O cuál es el plan? Bueno, ustedes deciden, tú decides, yo ya me callo, doy la bienvenida a Azucena, claro, como era lógico. Toma, Azucena, te paso el micrófono. Okay. Pues muchas gracias, Julia, por esta agradable invitación en este espacio tan importante para el país de ciencia y tecnología. Agradezco mucho también a todos nuestros colaboradores, los investigadores en esta importante colección Tonacayotl, que ahora pues ya tenemos 9 libros, estamos por sacar ya el 10º sobre amaranto, y ha sido toda una experiencia iniciar con esta colección porque en el marco de las Fiestas Patrias en el 2010 iniciamos con un ciclo de conferencias y empezamos precisamente hablando sobre Chile. De ahí nos fuimos siguiendo año con año y cada año presentábamos programas distintos como fueron el maíz, el frijol, el jitomate y la cebolla, el nopal, el aguacate, platillos como el mole, que son tan importantes para nosotros, la vainilla, el cacao, denominaciones de origen. Entonces, fue una experiencia siempre muy distinta,
convocando a distintos investigadores para hablar precisamente de estos productos endémicos, pero desde distintos puntos de vista, histórico, antropológico, sobre nutrición, en fin, siempre buscando encontrar a los grandes para que colaboraran con nosotros. También la experiencia fue interesante porque después de las conferencias convocábamos a distintos chefs en donde cada uno de los temas era motivo para reflexionar sobre cómo se presentaría el platillo para estas conferencias. En realidad siempre nos encontramos con sorpresas muy interesantes, realmente nos regocijamos, nos deleitamos con cada una de ellas y esto cerraba de una manera muy simpática, muy agradable y muy completa el tema. Nos entusiasmamos tanto que efectivamente pues ya estamos trabajando ahora el tema de lo que es el amaranto. Siempre pensamos que nuestras investigaciones deberían de llegar a un mayor público y entonces pensamos desde el inicio que lo deberíamos de subir como libro electrónico. Para nuestra sorpresa, sí tenemos mucha gente que los compra, pero realmente tener la colección con cada uno de los libros ha sido maravilloso. Y esto se lo debemos en gran medida a Agustín Estrada, que él se encargó de crear un objeto, un libro que contuviera un conocimiento muy interesante, pero en una colección que se iba haciendo cada vez más linda, pero en este formato que aquí tenemos enfrente. Bueno, pues por supuesto la labor de Gilda Castillo ha sido muy importante también, nuestra coordinadora editorial, siempre siendo tan cuidadosa en cada uno de los ejemplares, buscando siempre que sea lo mejor de una calidad extraordinaria. Bueno, pues quiero agradecer también a Azul Morris y a nuestros chefs, a estos chefs que realmente fueron tan creativos en cada una de estas presentaciones. En este recorrido siempre hemos contado con el apoyo de quienes aquí estamos en la mesa, de Robert Bay, de Edelmira Linares, del doctor Héctor Burges, del arqueólogo Eduardo Merlo, que siempre nos han apoyado en este tipo de publicaciones y en cada uno de los temas hemos ido invitando a especialistas, lo que le ha dado un mayor alcance a cada una de las publicaciones. Mucho agradezco la presencia de la doctora Leia, que participó con nosotros en el libro de Nopal, precisamente con con atlas sobre nopales silvestres y su colaboración fue sumamente importante. Instituciones como el INPI, quienes en el caso de la vainilla y del cacao fueron muy importantes sus participaciones también. Como ustedes ven, ha sido un recorrido interesante, las versiones son en español y en inglés, y hemos podido presentarlas en otros países, se presentó en Italia, una de nuestras publicaciones también. Hay mucho interés en el mundo por nuestros productos mexicanos. Bueno, pues no me extiendo más y cedo la palabra a la maestra Edelmira Linares para que tanto Bob como ella nos puedan hablar de nuestra colección Tonacayotl, que Tonacayotl, Julia, significa nuestro sustento. Ajá. En realidad, por eso es Tonacayotl. Sí es complicado, pero es el significado. Y esto, bueno, se lo debemos mucho al arqueólogo Merlo, porque siempre buscando títulos que pueden ser interesantes y que realmente contuviera todos estos títulos que son tan importantes para nosotros. Pues bueno, te cedo la palabra a la maestra. Yo me voy a parar, porque me encanta estar junto al público. Pero levanta el micrófono, porque sí. Estamos transmitiendo. Está bien. Sácalo de ahí para que ¿Lo saco? Para que no cargues. Tienes que hablar. Sí, está bien, Julia, gracias. Bueno, primero que quiero agradecer a Azucena Suárez de Miguel, que nos haya invitado a hacer la presentación de esta colección, que es una colección muy especial, como ustedes van a ver, y que yo considero que debería estar en todas las bibliotecas de México. Ya no digo de las casas, sino las bibliotecas, para que la gente conociera esta gran labor. ¿Cómo voy a decirle? ¿A quién le digo así? Perfecto. Bueno, como mencionaba Azucena, hasta ahora consta de 9 libros. Aquí vemos 6, que ya los mencionó ella. Empezó con el chile, el frijol, el aguacate, el maíz, el jitomate y la cebolla, el nopal, la siguiente, el mole, el cacao y la vainilla. Y como ven, en el caso de la vainilla, incluimos
la portada de la versión en español y la portada de la versión en inglés, porque de cada volumen existe un ejemplar en inglés, como mencionaba Azucena. En este caso, el objetivo de la colección ha planteado que es difundir el conocimiento y el patrimonio biocultural de la gastronomía mexicana a un nivel accesible para todo público. Porque hay muchas obras sobre esto, pero este tiene la función, el objetivo de querer llegar a mucha gente que no tiene que ser especialista en el tema, pero con aspectos importantes que escriben los especialistas. En este caso, cada libro incluye capítulos relacionados a varios aspectos y en la mayoría de los libros así está planteado. Incluir un aspecto histórico y arqueológico, incluir un aspecto botánico y etnobotánico, tanto Robert como yo, como Cristi somos etnobotánicos. Un aspecto muy importante que es el nutrimental, y aquí está Héctor, que es una gran aportación que hace a los libros. Industria de los alimentos, y aquí está Oscar, que también ha participado, y Silvia, que participó en su momento. Y aspectos culinarios con la participación de los chefs. Pero uno, pues a lo mejor cuando va, esto tiene origen, como mencionaba Azucena, en un ciclo de conferencias. Y en cada conferencia, ustedes tienen que ir a las conferencias, porque cada conferencia, además de ser muy agradable, un lugar precioso, luego hay una degustación increíble. Entonces, esa degustación es hecha precisamente por chefs, pero por unos platillos poco usuales, pero con los ingredientes comunes. Entonces, siempre resulta una sorpresa, una gran sorpresa, lo que van a preparar los chefs, y esas recetas están incluidas también en el libro. Entonces, es muy importante la selección de recetas que hacen varios chefs. Aquí está Maricelis, una de ellas, que ha participado en varios de los libros. Pero nos preguntaremos, estos libros de divulgación, ¿quién los escribe? Porque hay divulgadores de la ciencia que nada más se dedican a escribir sobre ciencia, pero en este caso los escriben especialistas de los temas, gente que ha ido a los mercados, que estudiamos los mercados, que ha pasado toda su vida estudiando los valores nutricionales de las dietas, etcétera, y quienes en este caso, a veces se nos dificulta escribir para divulgación, pero en cada campo tratamos de hacer un resumen del estado del arte, del conocimiento que nos toca, y además de ese resumen, las aportaciones originales nuestras en el campo. Entonces, cada capítulo no digamos que está basado en bibliografía, parte sí, porque incluimos el conocimiento del arte. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del Atlas de Nopales, pues Leia Sheinberg se pasó 20 años haciendo ese atlas. Cuando hablamos de amaranto, Cristi Mapi se ha pasado muchos años estudiando el amaranto, y así cada uno de nosotros en nuestro campo aportamos al libro. En este caso también participan chefs especializados que yo les comentaba, que han trabajado con la Fundación durante muchos años y que han agarrado el hilo, yo creo, de escoger estas recetas, y supongo que lo hacen en conjunto con la Fundación, lo cual resulta muy interesante. Pero a últimas fechas, además, participan artistas especializados, y aquí está Leti Vieira, que la vi llegar por ahí. Entonces, pues también con su arte dedicado al tema en este caso, por ejemplo, Leti presentó unas obras increíbles en el caso de los nopales, hechas con fibra de nopal, etcétera. Y bueno, no se puede quedar atrás las industrias familiares y locales. Por ejemplo, en el caso del chocolate, industrias que han pasado desde el abuelo a los hijos y a los nietos y que continúan fabricando chocolate. Entonces, es otra forma de platicar del cacao, no solamente estudiarlo, sino vivirlo desde varias generaciones. Y además, especialistas del Grupo Herdes, entre otros. Entonces, estos especialistas del Grupo Herdes, pues son expertos en hacer helados, en hacer, no sé, mole Doña María, etcétera, y muchos de nosotros no sabemos precisamente los procesos que se hacen para
un producto que tal vez vemos en los supers, en el anaquel, pero no tenemos el conocimiento de cómo se hace. Entonces, es muy interesante para el público también saber, por ejemplo, que los frijoles enlatados, bueno, para mí fue muy interesante que no se cuecen dentro de la lata y entonces no se tienen que hervir después como nosotros hacemos en la casa cuando hacemos mermeladas y a baño María, hacemos ese tipo de cosas. Entonces, entre todos damos un panorama general del libro en cuestión. La que sigue, por favor. Bueno, no voy a analizar cada uno de los libros porque creo que acabaríamos hasta mañana, pero sí escogimos algunos que nos parecen muy emblemáticos y sobre todo en el caso de México. Uno es el Chile. El Chile fue el primer libro que, como mencionaba Azucena, pues salió precisamente cerca de las fiestas patrias y está dedicado al Capsicum annum, que nosotros los botánicos, ese es el nombre científico del chile. Y entonces es muy interesante ver los capítulos que están en este libro. Por ejemplo, mencionábamos de la historia. Aquí Janet Long escribió sobre la historia del chile en México, los parientes silvestres del chile y su importancia biológica y cultural, en este caso Sergio Hernández Verdugo, el chile en la alimentación, Héctor, que en cada uno de los libros es el encargado de esta parte, el ajonjolí de todos los moles, en el caso de Eduardo Merlo, salsas, Marco Buenrostro, moles y pipianes, Cristina Barros, y recetas estuvieron a cargo de Jorge Luis Álvarez y María Engracia Celis. Entonces, como ustedes ven, seguramente conocen algunos de estos nombres, son especialistas en este campo y pues nos brindan ejemplo muy interesante y como que ponen la pauta del primer libro para seguir de alguna manera el formato en los siguientes libros. Bueno, vamos a hablar de otro libro que para mí, que ahorita me decía Martín, que él va a decir que el libro del chocolate es el mejor. Le dije, no, el mole, porque además tiene chocolate. Entonces, bueno, nada más vamos a comentar algunos de ellos, como les mencioné. Y en este caso, este libro del mole, ofrenda de dioses y manjar de señores, es un libro para mí muy emblemático, que ha sido embajador de la cocina en muchos lugares del mundo al estar en inglés y que, por ejemplo, aquí volvemos a ver ese formato en el anterior era el ajonjolí de todos los moles y aquí Eduardo Merlo, el mismo autor, pone el mole de todos los ajonjolíes. Entonces, aquí se está centrando en el mole en nuestra alimentación, a cargo de Héctor Burges, la botánica de los moles, que escribimos Robert y yo, el breviario del mole, de Benito Taibo, pero basado en los comentarios de su padre, Paco Ignacio Taibo, un extranjero que llega a México y cómo veía el mole, que si era picoso, que de un sabor raro, que de un color raro, en fin, cómo lo veía desde una perspectiva europea cuando llega a México, con comentarios de él ya nacido en México. En el caso de Guadalupe Latapí, que escribió El pollo y el pavo, origen y consumo responsable, pues yo creo que muchos de los moles nos gusta con guajolotes y es más tradicional. Actualmente ya lo comemos más con pollo, pero el tradicional es comerlo con guajolote. Y el mole sabor de México, a cargo de Silvia Miramontes y Silvia Flores, que pues ya ella está retirada, pero de todas maneras nos dio una conferencia y nos escribió un capítulo muy interesante. Y en el caso de las recetas, aquí tenemos a un chef que se ha dedicado a estudiar recetas históricas, que es Raúl Trasloceros. Entonces, él no solo habla de moles, sino del mole del siglo tal, que tenía tales ingredientes, y del otro tal, que tenía otros ingredientes. Entonces, aquí, aunque sea la parte culinaria, está incluida la parte histórica. La siguiente. Bueno, para que ustedes tengan una idea de qué tipo de información se incluye en estos libros, vamos a presentar algunas láminas precisamente del libro del mole, que es pues el uso de los chiles, un análisis que hicimos Robert y yo del uso de los chiles en 37 tipos de mole. Si aquí les preguntara a ustedes cuántos han comido
5 tipos de mole que levanten la mano. 5. 10. 10. 15. Pues ya está más difícil. Imagínense, aquí se analiza 37 tipos de moles. En este caso, que está basado en el trabajo de Ricardo Muñoz Zurita, vemos que analizamos qué tipos de chiles tienen las recetas y nos dimos cuenta que el chile ancho es el más usado en 18 tipos de moles. Y aquí los tenemos: almendrado, campesino, chilmole, etcétera. El chile pasilla es otro de los chiles muy importantes que en este caso está empleado en 14 tipos de mole. El chile guajillo, que a lo mejor uno piensa que es de los más usados, está usado en 12 tipos de moles. El chile mulato en 8 moles y el chile serrano en 6 moles. ¿Ustedes han oído hablar del uso del chile serranito verde en un mole? Pues hay 6 moles diferentes que tienen chile serrano. Eso es un aspecto un poco raro porque nosotros estamos acostumbrados a usar los chiles secos. La siguiente. ¿Cuáles les decíamos? Bueno, pero ¿dónde se cultivan estos moles? Estos chiles, perdón. Bueno, el chile ancho, fíjense que se cultiva en el centro y norte del país, por ejemplo, en Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, etcétera, Durango, Puebla. El chile pasilla, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí. El chile guajillo, igual, más o menos que el chile pasilla. El chile mulato, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí. Y el chile serrano, el tamaulipeco, el tampiqueño es de los más famosos porque es de los más picosos. En Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Durango y Baja California Sur. O sea que la mayoría de los chiles se cultivan en el centro y norte de nuestro país. ¿Y qué pasa si yo les pregunto cuáles son de los moles más famosos en México? Muchos dirán el oaxaqueño. Y entonces, fíjense, claro que el oaxaqueño tiene los chiles locales, que es el chile chilhuacle, ¿no? Del oaxaqueño, el chile chilhuacle negro. Sin embargo, muchos de estos ingredientes no son de Oaxaca, pero los oaxaqueños han sabido utilizarlos para dar identidad a su comida. Entonces, ese es otro aspecto muy interesante. Otro de los aspectos que nos parece también muy importante es que los chiles, cuando son frescos, tienen otro nombre que cuando son secos. ¿Les hago un examen? No, mejor no. Bueno, miren, el chile poblano, cuando está maduro y está seco, puede ser ancho, mulato, miahuateco o charro. El chile mirasol o puya costeño puede ser el guajillo, seco. El chile chilaca es el chile pasilla, cuando es seco. El chile serrano es, cuando es ahumado y está maduro, es el chile morita. Mucha gente piensa que es un chile tipo chipotle, que es un chile jalapeño y ahumado. No, el verdadero chile morita es un chile serrano, ahumado y seco. Y así nos vamos para ver el nombre de los diferentes chiles en fresco y en seco, y entonces a través del manejo del hombre se multiplica el uso de los chiles con el sabor, gracias a que si es en verde, si es fresco, si es seco o si es maduro, seco y ahumado. Entonces tenemos varios factores que son de gran interés. Pero cuando estamos hablando de mole, estamos hablando de espesantes modificadores del picor, algunos frutos y semillas. Alguien me decía ayer, recomiéndame en Oaxaca un mole pero que no pique. Digo, bueno, pues que no pique, a lo mejor tú lo puedes hacer que no pica. Le pones ciertas cosas para que le bajes el picor, pero todos los moles pican de alguna forma. Entonces, si no sería un manchamanteles, no un mole. Entonces vemos que hay, por ejemplo, pasas, pepitas, nueces pecaneras, nueces de Castilla, cacahuate, almendra, que sirven además de ser espesantes para bajar los picores también de los moles y regular los sabores.
Si yo les preguntara antes de que vean esta gráfica, que levante la mano, ¿quién considera que el mole es un alimento muy mexicano? Todos. Bueno, ahora vamos a hacer la botánica de los moles y vamos a ver el origen de cada ingrediente. Y vemos que el ajo es europeo, el ajonjolí de África y Asia, la almendra es de Asia, el anís mediterráneo, el cacahuate de América del Sur, el cacao, no sé, de América del Sur, no estamos sabiendo, más o menos. Yo le puse ahí una interrogación porque ahí nos va a aclarar Martín. La canela de China, la canela de Ceilán, de India y Sri Lanka, etcétera. Entonces estamos viendo que muchos de los ingredientes de los moles no son mexicanos, son de muchas partes del mundo. Entonces, aquí después de esto, les pregunto nuevamente, ¿consideran que el mole es un alimento muy mexicano? Sí, sí, claro, porque México, al igual que Oaxaca, ha sabido utilizar ingredientes de todas partes del mundo, mezclarlas de una forma especial para dar identidad a un platillo que se gestó en México y que se considera muy mexicano. La que sigue. Pero ¿cuándo entraron estas especies exóticas de los moles en México? ¿Cuándo llegaron? Esta es la parte histórica. Vemos que empieza la tabla en 1520, los 1520, 21, etcétera. Entonces, de las primeras especies que entraron están el plátano y la uva pasa. Son de las primeras que entraron, pero el ajo ya entró por el 1530, la almendra, el durazno, la pera en 1536, el anís, la cebolla, chabacano, cilantro, nuez de Castilla y el orégano alrededor de 1580. Y así cada ingrediente siguió un camino diferente y entró en una época diferente. Y aquí vemos que el galeón de Manila, o llamado también la nao de China, que ni era de China, pero el galeón de Manila, por eso le decimos así, que llegaba a Acapulco, pues estuvo en función desde 1565 a 1821. Entonces, este intercambio de especies que traía y que llevaba tiene gran influencia en nuestra cocina tradicional actual y en los ingredientes que pues están utilizando actualmente en México. Bueno, entonces, esta es una de la forma de abordar uno de los capítulos de uno de estos libros, y como ven, aunque sea de botánica y etnobotánica, estamos utilizando e incluyendo aspectos históricos, inclusive arqueológicos y todos los que mencioné en un principio, para darle una cohesión al libro y una forma en que todos trabajemos coordinadamente y así tener este maravilloso libro, en este caso del mole y en este caso de la colección. Le voy a pasar la palabra a Robert. Bueno, vamos a continuar hablando de algo que realmente es muy mexicana, en términos de una invención mexicana que ha cambiado el mundo. Y en este caso podemos ver el libro de maíz, donde estamos hablando de los varios capítulos, nada más cambiando el título, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, el maíz, alimento de los dioses, el manjar de señores, que pues siempre en todos los libros, como las presentaciones, Eduardo tiene una presentación muy animada en términos de la historia y la importancia cultural y cómo sigue estos valores y estas historias hoy en día en nuestras vidas. También con Héctor pues está hablando aquí en este caso del maíz como el eje alimentario de la población mexicana. Y aunque China produce más maíz que México o de Estados Unidos, es para usos más para fines industriales.
que para alimentación. Entonces, realmente el maíz sigue manteniendo su valor a lo largo de casi una milenio o más aquí en México. El otro aspecto aquí, nosotros hemos presentado aquí la base de nuestra cultura, el maíz, como ha sido integrado en varios componentes de la cultura mexica hasta hoy en día en el presente. Ahora, la cosa interesante, y como vamos a analizar un poquito más adelante aquí, es los maíces nativos. La cosa importante aquí no es nada más que originó maíz en México, la cosa importante es que sigue el proceso de diversificación. Y entonces, por eso México tiene un capital natural que tenemos que defender y quiero utilizar este elemento aquí para documentar este. Lo otro concepto aquí es la importancia de conservación. Varias estrategias de conservación in situ en la milpa es fundamental, porque allá los campesinos siguen seleccionando ciclo con ciclo el maíz, por un lado, que está adaptándose a las condiciones ambientales, la escasez de agua. Inclusive hay varios maíces que hoy en día que hemos descubierto en los últimos 10 años aquí en México debido al programa de CONAVIO, Inventario Nacional de Maíz, que Celia Monta Cruz participó, que tiene características que CEMET y Monsanto y todo lleva medio siglo buscando. Y está aquí en la milpa de los campesinos mexicanos. Entonces, tenemos que conservar en el sitio donde crece y está seleccionado. Y Flavio, trabajando en Oaxaca, tiene mucha experiencia en este caso y compartió con nosotros. Pero la cosa aquí no nada más es adaptación generación a generación en el campo. Resultó que en un proyecto en el cual fue paralelo anterior a en el cual pues Cristi Mapas participó, fue el proyecto de Milpa, donde encontramos que realmente es la mujer en la cocina que hace determinación qué maíces van a seleccionar y sembrar el siguiente ciclo. Entonces, la parte gastronómica, la parte de su papel en la alimentación mexicana es fundamental en la selección y por eso que México debe que poner mucha atención de conservar no nomás el maíz, pero también este proceso en el cual las amas de casa, los propios campesinos están haciendo determinación qué maíces vamos a tener en el futuro. Y para muchos mexicanos pues no tenemos acceso a la milpa, pero sí queremos comer platillos de maíz. Entonces, en este caso, los Silvias y Oscar pues, presentaron la importancia de la industrialización de maíz en términos de alimentos para que todo tenemos disponible. Y obviamente, pues, tuvimos unas degustaciones fabulosas después de cada charla los sábados. Entonces, seguimos, como los otros libros que mencionó Edelmira, este mismo formato. Nada más para dar un ejemplo que está en el libro aquí, podemos ver nada más una de las varias formas de presentación de alimentos para ver aquí la diversidad de formas de comer. Aquí están las gorditas. Entonces, pues hay toda una gama, depende que vas a meter. Si vas a usar grano maduro del elote, pues una serie de cosas. Si vas a usar el elote cuando está ternito, pues una serie de otros platillos, hasta el pinole. Y pues mucha gente está aprendiendo de pinole. El presidente de México recientemente en Sierra Tarahumara hizo un anuncio que ya va a promover pinole como alimento en México. Y pues es para nosotros muy buenas noticias porque es el consumo principal de maíz en el norte del país. Entonces, podemos ver aquí con el grano maduro, pues también podemos hacer mixtimización con masa y después hacer toda una serie de tratamientos para realizar varios tipos de platillos. Entonces, eso es nada más con unos cuantos componentes de la planta de maíz. Hay muchos otros elementos. Pero aquí quiero enfatizar que mencionó anteriormente, realmente es la mujer en la cocina que hace determinación del futuro del maíz. ¿Qué maíz necesitamos en el siguiente ciclo para fabricar los platillos? Y que hemos encontrado en las sesiones de degustación después de cada plática,
es que sigue la innovación, sigue la evolución de presentación de maíces en términos de su consumo, de su gastronomía, de parte culinaria en la historia mexicana. Y eso es que tenemos que promover. Entonces, aquí la historia de maíz no es una cosa de historia. La historia del futuro de maíz es que tenemos que promover. En este sentido, el otro componente de esta diversidad, no nomás es la forma de comer, pero como a lo largo de casi 10,000 años, el hombre o la mujer, o los dos, realmente ha promovido la integración, la selección y la fijación, la gerencia genéticamente en el maíz. Y aquí pues podemos ver casi más de 60 tipos de razas de maíz que hoy en día está cultivando. Inclusive después de este estudio que terminó en 2010, ya estamos descubriendo nuevas razas de maíz en México, que ha sido escondido, abandonado y en el proceso de recuperar. Que podemos ver en medio del verdecito y cosas así, es el teocintle. Tiene una mazorquita de 8 granos. La mitad de cada grano es celulosa, es como madera. Entonces, hace 10,000 años no tenía mucho futuro para la gente que está buscando granos para comer. Pero la visión, la inquietud, la curiosidad de los mexicanos antiguos cambió esta planta a la diversidad que vemos hoy en día. Y este proceso de diversificación es fundamental. Y ese que tenemos que ser muy orgullosos, no nada más que somos el país de origen, realmente el proceso de diversificación y adaptación de este maíz al futuro. Esa es la clave aquí para nosotros. Y la creatividad humana tenemos que fortalecer. Este maíz en particular tiene una historia geográfica. Y aquí podemos ver en el mapa cómo, y no es nada más un centro de origen. Según los datos genéticos, hay como 5 centros de origen, 5 áreas en México antiguo, a 10,000 años, a 8,000 años de pasado, donde fue cambios genéticos drásticos para generar la diversidad de maíces que vemos hoy en día. Y la segunda parte, diversificación, está ocurriendo en 4 áreas específicamente en México. Y eso es donde tenemos que promover este sistema. ¿Y dónde está seleccionando este? No en CIMET, no en Chapingo, aunque tengo amigos allá y todo. Está con los campesinos. Recientemente, Mauricio Villón, con quien hemos colaborado muchos años, y era experto de FAO antes de su jubilación, y todo eso, publicó un paper, un trabajo, y no fue aceptado en una revista mexicana, tuvo que publicar en Inglaterra, usando datos de Zagarpa, datos oficiales de Zagarpa, demostrando que México, en términos de maíz para consumo humano, está producido por 70% de los campesinos. 70% de los campesinos puede producir suficiente maíz para alimentar todo México. Nada más faltan varios tipos de apoyo. Entonces, aquí podemos ver que la política en términos de la ciencia, en términos de apoyo al campo y todo eso, tiene que ver directamente con la historia de maíz y tenemos que entender. En particular, podemos ver la variación de maíz de un lado y abajo en la caja negra podemos ver la diferencia entre este pastito ramificado con 8 granitos en la mazorca, cómo han cambiado a lo largo del tiempo y después diversificó en varias formas. En este sentido, nos da la pauta para discutir cuál es el papel de México en el futuro. Y aquí podemos ver este mapa que tiene 2 componentes importantes. Uno, que podemos ver en términos de color naranja aquí, estos son los países de megadiversidad en el mundo. México, por ejemplo, es uno de ellos. México, una forma de medir de megadiversidad es el número de endémicos. ¿Cuántas plantas o cuántos animales, especies tenemos que crece aquí en México que no crece en ningún otro lado del mundo? Cuando hacemos este tipo de análisis en casi todos los grupos, si estamos hablando de abejas, anfibios o plantas, más del 50% de las especies en México no crecen en ningún otro lado de México, en otro lado del mundo, nada más en México. Entonces tenemos un reservorio para producción de alimentos y otros productos muy grande que otros países no tienen.
Pero si ponemos otra capa cultural sobre este origen de agricultura, donde estamos cambiando el ambiente, estamos cambiando la planta para producir alimentos que podemos dirigir y a utilizar para nuestro crecimiento y todo eso, podemos ver que coincida en México. Somos de megadiversidad y también uno de los 3 centros importantes en origen de agricultura. Y curiosamente, hace 10,000 años, agricultura inició al mismo tiempo China, Medio Oriente y México. Entonces, pues tenemos mucho que hacer. Podemos ver en parte que este sistema sigue. En el mapa abajo, los puntitos o las manchas verdes son las áreas que todavía tenemos agricultura de subsistencia. Tenemos agricultura de campesinos. Y aquí es donde tenemos el futuro para México en términos de alimentación en manos de los campesinos. Y mucha de esta diversidad que vemos con las mazorcas es debido a la adaptación, no nomás al gusto del hombre o de la mujer de la casa o la familia, pero también a los varios tipos de ecosistemas que tenemos. Entonces, tenemos maíz que crece desde el nivel del mar hasta más de 3,000 metros de altura. Entonces, es una planta maravillosa. Este nos da una idea de cómo figura estos libros aquí en el futuro de esta megadiversidad en términos de agricultura, en términos del futuro de bienestar en México. Aquí es unos posters de CONABI, la Comisión Nacional sobre el Uso y Conocimiento de Biodiversidad de México. Es una agencia gubernamental para reunir datos de varios investigadores, varias instituciones y todo eso, obtener disponible al público. Acaban de terminar un programa sobre parientes silvestres. Como mencioné, maíz viene de un pastito que parece que no tiene un futuro. Y la innovación, la inquietud de los mexicanos antiguos cambió en una planta, el grano más importante del mundo. Entonces, si vemos este patrón, pues podemos ver que también hay otras plantas que tienen sus parientes silvestres aquí. Ahora, el problema del cacao es que cacao es de Sudamérica, los parientes silvestres. Pero nosotros ya salvamos esto diciendo fue transdomesticado en México. Semillas llegaron aquí porque, pues ya sabemos, los pochtecas y otra gente estaban andando por todo el mundo. En las Américas en esta época y trajeron las semillas aquí y lo domesticaron aquí. Y entonces parece que él era de CIMET o el INIFAB de este periodo, ¿no? Prehispánico. Pero aquí podemos ver que si vamos a mantener la diversidad, además de incorporar los campesinos en este proceso de conservación, tenemos que incorporar los parientes silvestres, porque ese es donde está la capital natural. Es donde están los genes de resistencia a sequía, a plagas, a insectos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven allá, puse nada más 3 pósters que ha generado CONABI sobre diversidad. Puedes ver toda la gama de chile, de maíz y de frijol. Pero también está nuestra colección. Esa es la colección que da la base para el público para entender los varios aspectos de estos productos. Ahora hay un reto. México es origen de más de 100 especies domesticadas. Entonces espero que Fundación Herdes pues sigue publicando aquí porque falta como 90 y pico más volúmenes. Okay. Esta información nos da la importancia en términos de decir que México sí tiene la base para seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. ¿Por qué estamos importando mitad de maíz hoy en día para alimentar mexicanos? Y este maíz fue seleccionado no como alimento humano, alimento para ganado o para producción de biocombustible. Entonces tenemos que repensar cómo vamos a hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer para mantener la agrobiodiversidad? Pues primero que tenemos que hacer es investigación, educación, difusión y incorporación de todos esos valores de estas plantas, de maíz, de chile, nopales, de amaranto, de vainilla, etcétera, en nuestra vida cotidiana.
Y aquí podemos ver la función de Fundación Herdes. Está haciendo un esfuerzo grande para poner enfrente del público mexicano, enfrente del mundo, la importancia y una forma muy accesible por medio de sus talleres y sus publicaciones. Ahora, ¿cómo el público puede participar en la conservación de estas plantas comestibles? Pues, para decirlo en unas palabras que nos compartió varios campesinos, si el público sigue comprando mis quelites o mi amaranto y todo eso, yo voy a seguir sembrando y cuidando. Si el público va a empezar a comer cosas importadas, a cosas sintéticas, maruchan y cosas así, pues yo no tengo razón para seguir cultivando. Entonces, yo creo que ese es el reto para la industria alimentaria en México. Vamos a aprovechar los alimentos mexicanos. Y como Héctor ha presentado en varias de sus ponencias, muchos de los granos, de quelites y todo eso, nativos de México son mucho más nutritivos que los importados. Entonces, tenemos mucho para investigar y aplicar. Entonces, la respuesta aquí es compartir la colección Tonacoyotl con toda la familia, todas las escuelas y todo el mundo. Muchas gracias. Por favor, la siguiente. Okay. Bueno, nada más como comentarios finales, quisiéramos cerrar esta participación. Pensamos que estos libros son producto del trabajo en equipo. Y como lo mencionamos, en cada uno de los libros tiene varios temas que se han abordado, pero como ya lo mencionó Azucena, pero yo quisiera repetirlo, la coordinación y edición ha estado a cargo de Gilda Castillo, la traducción al inglés de Susan Stephens, el diseño y formateado de los primeros libros, Agustín Estrada, Araceli Limón, y los dos últimos de Azul Morris, Yours Graph, siempre bajo la supervisión de Azucena Suárez, y que esta colección ha sido embajadora del conocimiento y el patrimonio biocultural que ha dado como resultado la comida tradicional mexicana. Muchas gracias. Sí, a continuación, el doctor Martín nos hará la explicación sobre el libro del cacao, sí. Su análisis. El doctor Martín González de la Vara del Colegio de Michoacán. Adelante. Buenas tardes. Primero que todo, les agradezco su presencia y agradezco a Azucena el invitarme a presentar este libro y el haberme invitado a participar en dos de estos libros de esta colección Tonacayotl. Para un investigador que se la pasa haciendo algo así como de historia económica, viendo papeles y encontrando cositas sobre cacao, chocolate, sobre aguacate, cositas que para uno son un descubrimiento, pero que es muy difícil dar a conocer. El participar en estas conferencias y en estos libros es la maravilla de las maravillas. Es un foro increíble donde uno puede expresarse libremente y exponer a un público general pues los hallazgos que uno va haciendo. Entonces, en ese sentido, es un foro para muchos investigadores de distintas disciplinas que realmente solo aquí hemos encontrado con esta capacidad de difusión. Antes de entrar a lo del libro, voy a, por alusión, sobre el origen del cacao. Comentaré que muchas veces los botánicos y etnobotánicos tratan de encontrar el origen de las especies buscando los parientes silvestres. ¿Y dónde están los parientes silvestres prácticamente de todas las plantas americanas? En la selva amazónica. Entonces hay una tendencia en que en muchas especies centroamericanas, mesoamericanas,
nos dicen simplemente, seguramente viene de allá porque allá hay más parientes. Bueno, eso es, mientras el hombre no trabaje esa planta, digamos, desde el punto de vista de la historia, no es importante. Lo importante es cuando el hombre le mete la mano. Y ahí tenemos otra polémica, la domesticación del cacao. Y ahí habemos 3 países peleándonos por la domesticación del cacao: México, Guatemala y Belice. En México habemos 3 estados peleándonos: Campeche, Chiapas y Tabasco. Y en las instituciones habemos como 7 instituciones peleándonos. Se pelean Mars con Hershey's, porque a ver quién encuentra el macroresto, el microresto, lo que sea, de cacao más antiguo. Invierten millones y millones de dólares. Y luego entran, esa es la parte comercial. Y luego entran las universidades que hacen más arqueología de este tipo, que es una arqueología muy sofisticada, muy compleja, muy cara. Y ahí entran Texas, algunas de California, Pensilvania, la de Tucson, Arizona. Todos estos estados, países, instituciones y compañías nos estamos peleando. El INAH, por supuesto, pues no debe quedar atrás. Todos nos estamos peleando por la domesticación del cacao. Ahorita hay 4 lugares que se pelean, que llevan la ventaja, pero como cada año hay nuevas investigaciones, la tendencia va a ser ir 50 años atrás, un siglo atrás. Hasta ahora hay en la zona olmeca, en la zona maya y en el sur de Chiapas, en lo que se llama la cultura mocaya, que todavía no está bien aceptado el término, son las 3 culturas que se pelean la misma domesticación. Es decir, todavía el proceso de domesticación y origen histórico, digamos, del cacao, es un rompecabezas de 10,000 piezas y nada más tenemos 100. Va a ser en los próximos 20 años. Cuando uno empieza a ver la arqueología, es increíblemente sofisticada cuando quieren determinar si hay ciertas cosas de cacao. Y la tendencia va a ser ir más y más y más atrás en el tiempo en la domesticación. ¿Dónde vamos a llevar? ¿Quién va a ganar? No sé, pero ahí estamos dando la pelea, pues todos, como instituciones, estados, países, compañías. Bueno, entonces, eso es una pregunta muy, muy abierta que va a seguir. Bueno, entonces vamos al libro de el cacao, alimento divino. Este libro sigue la estructura que ya tiene la colección Tonacayotl, y entonces tiene de todo para todos. Hay una parte prehispánica que está tratada por distintos autores. La tratan Eduardo Merlo, Héctor Burges, Edelmira Linares y Robert Bay. La tratan la parte prehispánica en diferentes aspectos, mezclándolo con la parte cultural, porque es muy obvio para nosotros los mexicanos que de las bebidas prehispánicas del cacao va a proceder la bebida colonial de cacao, que es el chocolate, que es la base de un sabor que vuelve loco al mundo. No encuentro ningún otro sabor que le guste tanto a tanta gente en ningún lugar. Es la droga perfecta, dicen, porque no es tan adictiva ni tan dañina como otras, pero bueno, tiene muchísimas ventajas. En estos artículos, de manera combinada, nos muestran cuál fue la importancia prehispánica del cacao y de las bebidas derivadas de él.
Y no solamente eso, sino lo que traen la historia de esas bebidas hasta el día de hoy. ¿Cuáles de esas bebidas sobreviven? Hay bastantes bebidas de cacao con muchos rasgos prehispánicos y otras que se fueron amestizándose poco a poco. Como la parte colonial no ha sido, ya ha sido trabajada mucho, este libro no trata tanto de la parte colonial. Del mestizaje alimentario, pues ya hay muchas obras, pero pues no se deja de lado la importancia cultural que tiene el cacao en la época colonial, y en mi artículo hablo de la importancia académica. Mi artículo está entre del siglo XIX y XX, habla de aspectos económicos del cacao. El cacao, desde épocas prehispánicas, era un gran negocio, era dinero. Y entonces hay muchos aspectos interesantísimos sobre la distribución, el comercio, la escasez, los intentos de monopolizar, las rutas que se establecen, rutas internas y por supuesto rutas internacionales, en las que participa el cacao, que es uno de los ingredientes que crea un mercado mundial de alimentos. Es uno de los pocos alimentos que se puede transportar por prácticamente a todo el mundo, y va a ir llegando a buena parte del mundo ese cacao. Cuando nace la industria mexicana a mediados del siglo XIX, en la parte alimentaria, lo primero que se va a industrializar son los dos productos más importantes, digamos, en la dieta, que es el maíz. El maíz, las tortilladoras son parte esencial de la primera tecnología mexicana, y el cacao. Entonces, las primeras fábricas de cacao yo he encontrado que son de 1830-40. Seguramente en 1840 ya había fábricas, entendiendo por fábricas que ya eran movidas por vapor, digamos, que había maquinaria ya. Y en mi artículo veo cómo a finales del siglo XIX surgen algunas de las más emblemáticas de estas fábricas, y muchas han sobrevivido o sobrevivieron hasta hace poco. Por ejemplo, la cubana. Es impensable pensar Santa María de la Ribera sin la fábrica de chocolates La Cubana, que acaba desafortunadamente de desaparecer, pero hay una simbiosis muy fuerte. Está la Azteca, acá también, son como corazones económicos de barrios industriales y populares de la ciudad. Y algo muy curioso que he notado es que cuando viene la Revolución Mexicana desarticula buena parte de la economía, pero las fábricas de chocolate no les pasa nada. Se sigue vendiendo, se siguen creando fábricas de chocolate en 1911, 13, 15, 17 en varias partes de la República. Entonces, quiere decir, y es la época en que surgen muchas de las marcas que todavía viven ahí o que se van a transformar y que son las que actualmente conocemos. Entonces hay una parte económica que muchas veces se soslaya, pero que se puede ver mucho en la documentación histórica acerca del cacao. Hay, obviamente, dentro de este libro, partes que se dedican a la importancia nutrimental del cacao. Sobre todo el trabajo de Héctor Burges y de Oscar Carmona. Nos hablan de qué es lo que tiene el chocolate que nos vuelve locos. Parece que es la teobromina. ¿Pero qué es la teobromina? Eso ya es muy complejo. El café la cafeína es relativamente simple comparada con la teobromina. La teobromina tiene una cantidad de ramificaciones y de elementos que todavía no se logra desentrañar, tiene como un ADN muy complejo. Y se examinan de manera muy sencilla en este libro cómo
cómo se ha utilizado ese valor nutrimental. En los artículos de los sobre, a ver, de Óscar Carmona, Roberto Cruz y Javier Arratia, que son los especialistas de ERDES, nos hablan cómo se usan el cacao en los procesos industriales. El cacao, ustedes lo conocen, es una planta cuya utilidad no es obvia cuando uno la ve. Se requiere un cierto proceso que fue descubierto hace mucho tiempo, de fermentación, etcétera, de secado, que ahora se hace de manera industrial. Entonces, estos procesos, que no son obvios, y como no lo son tampoco en el café, le agregan valor nutritivo y sabor y textura al cacao para convertirlo en chocolate. Y hay una parte dentro de este libro que es el chocolate dentro de como sabor de los helados, porque es la tecnología industrial del chocolate es complicada. Es complicada, es difícil, no está al alcance de todo mundo, pero bueno, es parte muy, muy importante. También hay un artículo, un capítulo en este libro sobre cómo integrar el cacao tradicional junto a otras producciones dentro de una comunidad campesina. El artículo de Nisao Gata sobre una comunidad de Oaxaca nos habla cómo el cacao es el pilar de una combinación de factores que tiene, es una especie de nueva milpa con cacao, donde también hay maíz, hay otros productos, y de ahí se puede pasar también a la artesanía. Y obviamente también hay, es un experimento de organización comunal, que hasta entonces nos contaba había sido muy exitoso, de una comunidad comenzando con el cultivo del cacao, aprovechando que ya tenían el cultivo del cacao. Al final de este libro están las recetas de María Engracia Celis y Alfonso Rivera. Y ustedes dirán, pues, ¿qué de nuevo nos vamos a tener? Recetas de cacao y chocolate. Son sorprendentes. Son unas recetas que no se imaginan. Ustedes pensarán, pues, ¿qué será? Agua de chocolate. No, son propuestas para utilizar todo el cacao, no nada más la semilla, el mucílago, la corteza, para usar las semillas de cacao en combinación, por ejemplo, con pescado. Las recetas son sorprendentes y son muy buenas. Y finalmente, una de las razones que me permiten reafirmar que es el mejor libro de la colección. Este es un libro que tiene más páginas, tiene más recetas, tiene más de lo bueno que es esta colección. Y ganó recientemente el libro, el reconocimiento The Best of the World, categoría E7, chocolate, en Macao. O sea, bueno, vamos a decir que sí es de los mejores, pero esperemos que no sea el mejor de esta colección, porque esta colección debe seguir y superándose una y adelante, con cada vez mejores libros, lo cual es muy difícil. Estos libros son un objeto muy bonito, pero ¿por qué no? Yo estoy seguro que dentro de 5, 7, 10 años nos seguiremos juntando aquí. ¡Ay, miren este libro sobre mezcal! ¡Oh! Maravilloso, sensacional. Y yo por eso me congratulo en haber sido parte de lechura de este libro tan
bonito, tan importante para la cultura gastronómica mexicana. Y pues quiero decirle a la Fundación Herdes que siga adelante, que el camino está muy bien trazado y abierto para muchos libros más. Gracias. A continuación, los invitamos a presenciar la entrega de reconocimiento a los colaboradores del Libro del Cacao. En este punto se invita a pasar al doctor Héctor Burgues Rodríguez del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán para tal efecto. Nos pasamos adelante si quieren. Vamos todos adelante. Vamos todos adelante. Me da mucho gusto entregar el reconocimiento a la buena amiga de Elmira. Gracias. El cacao. Bueno, y a Robert, que tenía que ir junto. Robert. Ah, no, Martín. No, está Martín. Ya, y por supuesto a Martín González de la Vara. Muchas gracias. A Óscar Tomás Carmona Salas. A Roberto Cruz Ramírez. Felicidades, gracias. Gracias. A Francisco Javier Arratia Navarro. Muchas gracias. A Gilda Castillo Baraya. María Rodríguez Huevos. A Carlos Trujillo Castellanos. Ahí viene, ahí viene. Felicidades. A Susan Débora Stephens. A Montserrat Castillejo Pichardo. A Zuleika Rincón Arreola.
al doctor Héctor. Ah, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos, Alfonso. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí. Quiero agradecer muy especialmente a Adriana Guerra por todo su apoyo e interés para que podamos presentar esta colección en este maravilloso foro. A la doctora Julia Tagüeña. Julia, muchas gracias. A todos ustedes por estar con nosotros aquí en esta gran celebración, por este libro del cacao, por esta gran colección y por el apoyo de todos los colaboradores e investigadores, porque sin ellos no hubiera sido posible. A mi equipo de Fundación Herdes, que es maravilloso, muchas gracias. Bueno, pues yo cuando llegué noté que la Fundación Herdes ha preparado ahí un delicioso brindis para todos nosotros. Entonces tal vez podríamos, si te parece bien, Azucena, invitar a todos. Bueno, no, yo no invito, invita a la Fundación Herdes. Yo los invito a pasar, pero los felicito a todos, mucho a todos los que han recibido este hermoso libro y estos premios, y también he disfrutado enormemente la presentación, me resultó interesantísima, estoy segura que todos comparten esta opinión conmigo. Entonces, muchas gracias a todos y todavía tenemos espacio de convivencia y de discutir dónde se domesticó el maíz, que yo estoy segura que en México. Muchas gracias. Invitamos a todos los presentes a pasar a degustar los platillos pequeños que se elaboraron por parte de los chefs. Damos a todos ustedes las más sinceras gracias y deseamos que pasen la mejor de las tardes. Muchas gracias.